Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas. Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet. Los bardos de la historia con Lechubiza. Biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de Lechubiza. Bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos, estoy pedo, lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además pueden ver nuestras hermosas caras. En este en particular no lo hagan. Chance sí. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejarnos un bonito comentario sobre la historia de hoy y si nos escuchas en plataformas de podcast, ponernos una bonita reseña o calificación. Mi nombre es Diego Villanueva y como cada semana me acompaña Sergio Villagrán. ¿Cómo estás? Pedo. Andamos ya jaladones. Pero quiero que ustedes sepan que ya este es el tercer episodio que grabamos en esta semana porque Los Bardos de la Historia, a partir de no sé en qué momento empezamos a tener vida social. Nos mamó este pedo de que si su salir con gente, que Sí. si su datear. Estuvo Los bardos de la historia raro. tuvieron su peak mientras estábamos solteros. Duró bien poquito. O sea, van a seguir teniendo sus episodios cada martes, pero lo más seguro es que vamos a empezar a tener estos rushs en los que grabamos 6 seguidos. Porque la vida se ha puesto interesante últimamente. Entonces, Muy interesante, o sea, yo Ajá. estoy súper de acuerdo. Pero pues sí, aquí estamos grabando episodios seguidos y además como mañana nos tenemos que levantar temprano, decidimos pues embutirle a la botella, Es ¿no? correcto. Pero más allá de eso estoy muy contento. Venimos de 2 episodios muy, a mi parecer, bastante buenos, bastante importantes, bastante necesarios de hablar. Pero Lechu me prometió que este episodio no iba a estar tan serio, que iba a estar más divertido. Entonces, pues yo estoy contento. Y sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia número 123, así es. Chance. Número cabalístico, ¿no? Trae ahí jiribilla. Jiribilla, así es. La realidad es que para quienes apenas, así en el 123 se sumaron a esta dinámica, el podcast consiste en que cada semana Sergio o yo preparamos una historia, ya sea alguna biografía, un suceso, una cronología que la otra persona no sepa, entonces le damos una pista para que adivine de qué se trata. Sepa. Así que el día de hoy, por primera vez desde hace como 3 meses... No lo dijimos en los últimos 2 episodios, pero es la primera vez desde abril que no hay nadie grabando, o sea, que no hay nadie en el estudio de grabación de Lechubiza. Van 3 episodios nomás tú y yo, mi cabrón. Ujú. Y nos pusimos bien pedos. Eso no pasaba desde abril. Y de hecho, Marzo, creo. ¿hace cuánto no hay una historia mía, güey? Pues eso es como 4 episodios. Bastantito. Sí. Así que regresaron No más, 5 episodios. a su puto padre. Desde Los Gatos. Así es que es mi deber informarles sobre la dinámica de este podcast. En realidad, cada capítulo, alguno de los dos prepara alguna historia, una biografía, algún acontecimiento y le cuenta al otro una pequeña pista para que trate de adivinar de qué vamos a hablar. El día de hoy me toca a mí contar la historia. Sergio, ¿estás listo para la pista? Sí, güey. Mi bebida es roja. Estamos bien pedos. Ey. La pista del día de hoy, Sergio, es... Te voy a contar algo que a día de hoy Ujú. pudiera parecer insignificante y mundano, pero tiene su origen en algo muy trascendental en la política del mundo. Puta. Me vas a contar la historia de darse la mano. ¿Ubicas los videos de Trump que era como... No mames. que jalaba bien ojete de que a la raza, güey? Y era como, claramente está demostrando una postura de poder al casi arrancarle la mano a Trudeau. Casi me esguinzo, cabrón. Pues así le hacía Trump, güey. ¿No? ¿No vas a contar la historia de los handshakes? No. La verdad es que después de los últimos Dios. La verdad es que después de los últimos 2 podcasts donde nos hemos enojado bastante y hemos tirado bastante veneno, decidí hacer algo mucho más tranquilo, Sergio. Así Ahora que vamos a sacar el veneno. no voy a contar sobre eso, Ujú. voy a contar sobre algo mucho más tranquilo. Ok. ¿Ok? Allá vamos.
La Revolución Rusa. No, mi cabrón, no tienes ni puta idea. Ok. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos. Durante muchos capítulos hemos mencionado a Benito Juárez. Ya sea en el contexto de la Reforma, en el contexto del México del siglo XIX, en el contexto de cómo a veces lo mamamos, a veces nos caga. Benito Juárez es un antes y después de la historia mexicana. Sí. Ese es el primero de 3 Benitos. El segundo Benito es un ayudante de un gato gángster en un callejón, quien con la ayuda de Demóstenes, Cucho y Don Gato hacía lo necesario para que Matute tuviera un pésimo turno dentro de su guardia. Matute la banda. El tercer Benito es con el que empezamos la historia. Espero que no sea el Benito que estoy pensando. Durante el siglo XX en Italia... Verga, sí es el Benito que estoy pensando. Ay, no. Espero que estés listo para un viaje, mi cabrón. Durante el siglo XX en Italia existía un descontento político y social importante después de la Primera Guerra Mundial. Durante el siglo XX existía un descontento político y social en Italia, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. Esto debido a que Italia como que no eligió muy bien a sus equipos al momento de elegir paliacates de colores. Al momento de elegir el equipo de fútbol de que agarró al güey con lentes. Ajá. En la Primera Guerra Mundial. Se encontró entonces en una situación de descontento político y social. El país sufrió bajas significativas en la guerra y no obtuvo los beneficios esperados de la misma. Además, los problemas económicos, el desempleo y la inflación generaron un clima de malestar generalizado. Como nosotros lo conocemos, México. ¿Cuáles son los factores que existían dentro de esa Italia del siglo XX? Una, cuando existía esta desconformidad con lo que pasaba en Italia, se formó el Partido Nacional Fascista. ¡Qué asco! Pues sí. Fundado en 1921 por Benito Mussolini. Estás bien agüitado, güey. Tú sigue. El partido se basaba en el fascismo, una ideología política que enfatizaba el nacionalismo, el autoritarismo y la dictadura. El PAN. Mussolini utilizaba habilidades como para proteger su imagen, tales como la oratoria y la propaganda, para atraer seguidores y ganar apoyo. Algo que pasó después es que en octubre de 1922, Mussolini organiza una marcha hacia Roma con miles de seguidores fascistas. Esta marcha tenía la intención de presionar al gobierno italiano para que le otorgara más poder y nombrar miembros del partido fascista en puestos clave. Ante el temor de una insurrección violenta, el rey Víctor Manuel III decide no intervenir y en cambio invita a Mussolini a formar parte del gobierno. Claro que sí, porque negocias con los fascistas. En ese entonces todavía existía un rey en Italia. ¿Ah, sí? Sí, que había una especie de monarquía parlamentaria similar a lo que pasa en Inglaterra. Había un rey en Italia que elegía un primer ministro y eligieron a Mussolini. Al Chile de Italia no sé nada de historia. O sea, sé que es como Roma. Nos chingaron los Güey, Italia es una historia godos. bien rara, güey. Es Sí. como Roma, corte A, Del Piero marcándole a Alemania en 2006, güey. Roma, la Juventus siendo juzgada por amaño de partidos, güey. No, pues literal es como Roma, Renacimiento. ¿Qué chingados, brother? Y Zidane dándole un cabezazo a ¿quién fue? A Maserati. A Maserati, güey. Eso es lo que sé de Roma. Maserati es el carro. El punto es que, dado este contexto, el 29 de octubre de 1922, Mussolini es nombrado primer ministro de Italia. Bien. Súper bien, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo peor que puede ser? ¿Qué es lo? Ajá. Sí. Nombras a Mussolini. Sí, o sea, es una democracia, o sea, hay Cada quien división de poderes. Ganó Mussolini. Sí, o no sea, pasa nada. No va a poder hacer mucho, no tiene mayoría Hoy en de día gobierno. sí te suena raro el nombre Mussolini, pero en ese entonces decía,
gran opción, güey. Sí, sí, claro, o sea... Aunque inicialmente Mussolini solo ocupó el cargo de jefe de gobierno, Necesito. nunca graben podcast en Guadalajara. Aunque inicialmente Mussolini solo ocupó el cargo de jefe de gobierno, rápidamente consolidó su poder y llevaría a cabo acciones para eliminar la oposición política. Después, Mussolini gobernaría Italia bajo un régimen fascista que eliminaría las libertades civiles, suprimió a la oposición política, controló los medios de comunicación y establecería una dictadura. Movimiento ciudadano. Es correcto. Pero la dictadura no solamente consistía en el control que tenía Mussolini sobre el gobierno, los procesos administrativos, sino que se promovió el culto a la personalidad de Mussolini. Y se utilizaron técnicas de propaganda para mantener su imagen y el apoyo popular. La propaganda era algo que estaba muy de moda entre los autoritaristas del siglo XX. Uh-huh. La propaganda es lo que hizo grande a Hitler, lo que hizo grande a Franco, lo que hizo grande a Mussolini, porque no era nada más ser yo el gobernador, sino que tú estuvieras casado con la idea de que yo era el mero mero. Y que estábamos sirviendo a un plan mayor. Correcto. Un pedo del fascismo. Como dato curioso, llevo desde que inició el podcast queriendo hacer un episodio sobre el fascismo, porque es un tema que me intriga. El tema de cómo se alzó el fascismo y cómo aprender a identificar ahorita el fascismo, porque hay como un resurgimiento de movimientos fascistas. Y lo podrás hacer, porque este no es el episodio. Sí, sobre sí, el sí. fascismo. Pero sí, o sea, como contexto del fascismo es ese rollo de tanto el culto a la personalidad, obviamente el tema de eliminar las garantías individuales y la madre, pero algo muy interesante se me fue por completo el tema. Estoy Muy bien. pedo, no lo puedo creer, Después de todo esto, Iba a decir algo bien interesante, estoy bien agüitado, se te va a güey. ocurrir al rato, no te preocupes. Mussolini entonces cultivó una imagen carismática de sí mismo. Ya me acordé, ahorita Se promovió como un líder fuerte, carismático, visionario y que encarnaba los ideales del fascismo. Sí. Su imagen se difundiría ampliamente a través de fotografías, carteles, estatuas y otros medios visuales. Perdón, ya, me va a matar no decirlo. Por favor. Porque es algo interesante. También otro como fundamento del fascismo es la evocación a tiempos mejores de la propia cultura de la que se emana ese pueblo. Hitler hablaba del pueblo germano, del Segundo Reich, desde lo que hizo Otto Bismarck, pero también inclusive de los pueblos germanos. Mussolini hablaba de Roma, del esplendor de Roma. Y si lo ponemos en un contexto actual, ¿qué hacía Donald Trump, güey? Sí, justo. Hablaba de la grandeza de Estados Unidos y la grandeza del pueblo americano. Siempre es evocar antes éramos grandes, antes éramos un imperio y ahorita estamos en la puta mierda. We used to be a country. Ese concepto es súper fascista. Súper fascista. La imagen de Mussolini se difundió ampliamente a través de fotografías, carteles, estatuas y otros medios visuales. Estatuas. Estatuas. Se le retrató como un líder infalible y carismático, capaz de llevar a Italia a la grandeza. Yo. ¿Tú? Yo. El régimen fascista controlaba los medios de comunicación, tanto la prensa escrita como la radio. Mussolini y el partido utilizaron estos medios para difundir su propaganda, promover su ideología y glorificar sus logros. Se censuró la información y se manipuló la verdad para garantizar que solo se difundieran mensajes favorables al régimen. Sí. Se establecieron entonces las escuadras de acción, que eran fascistas para propagar la ideología y reprimir a la oposición. Estos grupos, de lo que se encargaban, básicamente, era de organizar mítines, desfiles y manifestaciones para exhibir el poderío fascista y generar una sensación de unidad y disciplina entre los seguidores. Otro concepto súper importante del fascismo, la unidad por sobre el individuo. Correcto. Uh-huh. Para que te desprendas de tus propias dudas Sí. y aportes al régimen. Es más importante el concepto individual y la causa
que lo que tú Ese opinas. pedo de la causa versus el individual se me hace Ujú. que se aborda de una manera bien bonita en Jojo Rabbit. O sea, obviamente Jojo Rabbit es un excelente ejemplo de sátira hacia el nazismo, pero ¿en qué parte específica? Como este pedo de lo que yo pienso versus lo que realmente está pasando, de que en mi familia y ese pedo, Sí. versus lo que el régimen quiere que uno por uno piense, güey. Ujú. Sí, o sea, claramente. Si quieren, ahí va mi recomendación teta para las personas que quieren aprender un poco más sobre esto. Antonio Gramsci, que es un... Wow. Sí. Que es un filósofo, sociólogo muy importante de Italia, que precisamente le tocó vivir la Italia fascista. Escribió lo que es ahorita literal el precepto para entender los movimientos fascistas. Obviamente lo escribió en la cárcel, porque lo metieron a la cárcel al querido Antonio Gramsci. Busquen como los principios del fascismo por Antonio Gramsci. Y, güey, neta, si los lees ahorita, siguen vigentes y te ayudan a entender mucho de los movimientos ultraderechistas de todo el mundo que están surgiendo. Próximamente, Club de Lectura de Sergio. No, pero... No, la neta es que es una muy buena recomendación. Sí, lean Antonio Gramsci, Principios del Fascismo. ¿Qué es lo que pasó entonces? El régimen fascista se aseguraría de influir en la educación y utilizaría las escuelas como una herramienta para difundir la ideología fascista. Se introdujeron cambios en los programas educativos para enfatizar los valores fascistas, inculcar el nacionalismo y glorificar el pasado imperial de Italia. Así es. El fascismo utilizó entonces no nada más la educación, sino el arte y la cultura como medios de propaganda. Se promovieron obras de arte, literatura, que exaltaban los valores fascistas y se censuraron, prohibieron o aniquilaron aquellas que eran consideradas subversivas. Se organizaron eventos culturales y deportivos para promover el nacionalismo y la adhesión al régimen. Se empezaron a utilizar las consignas y los lemas para Mussolini y su partido, que utilizaban algunas frases pegadizas para difundir el mensaje. El lema más famoso fue Il Duce ha sempre ragione. Memento ascendere sempre. El Duce siempre tiene la razón, que enfatizaba la infalibilidad de Mussolini y la obediencia a su liderazgo. Que si nos ponemos a pensarlo, es básicamente el mismo concepto de ¿y por qué te tengo que hacer caso? Porque soy tu madre. Porque soy yo, porque soy Mussolini. Ajá. Porque soy tu puto padre. Que también fue en esta época en la que es esta historia famosísima de la selección italiana de victoria o muerte, ¿no? Sí, que Mussolini entró al vestidor. De la selección italiana cuando creo que jugaron el Mundial en Italia y que les dijo victoria o muerte. Sí. Ustedes decidan. Dentro de esta necesidad de Mussolini por afianzar su imagen, fue entonces que se crearon varios programas en Italia. Uno de ellos fue el de la Cinecittà, una ciudad del cine, donde básicamente su gobierno organizaba películas a favor del régimen. Uh-huh. Cosa que hicieron evidentemente Los en la Alemania nazi, sí. cosa que hicieron en España, cosa que hicieron en Japón, pero Italia no se iba a quedar atrás. Uh-huh. Los estudios fueron fundados en 1937 por Benito Mussolini, su hijo Vittorio y el jefe de cine Luigi Freddi, bajo el lema Il cinema è l'arma più forte. El cine es el arma más poderosa. Sí, una de las armas más poderosas de propaganda política de la historia del cine. O sea, simplemente vean las películas de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Claro. Siempre había un ruso que era malo. Bien, Rocky 4. Güey, pero es que... Rocky 4. A ver, fuera. A ver, vamos a dejarnos de máscaras. Rocky 4 Además de ser la mejor de es toda la la saga, mejor película de la historia. pero es una herramienta de propaganda. Punto. O sea, pero... Qué cabrón pensarlo así. Una herramienta de propaganda es la mejor película de boxeo de la historia. Rocky 4, si no la has visto, no, es una gran película. Rocky 4 es una puta maravilla, pero claramente... Pero es súper propaganda. O sea, vela bajo la máscara de decir, ok, esto es Estados Unidos De que, diciéndome ok, lo que quiero que ver. ¡Que se verguen al puto ruso! Claro, no pasa nada. Ese güey le dio en la madre a Polo. El propósito de la Cinecittà
era no solo la propaganda, sino también apoyar la recuperación de la industria cinematográfica italiana, que había alcanzado su punto más alto antes de los 20 y que para los 30 estaba en la miseria. Mussolini inauguró los estudios el 21 de abril de 1937. Se construirían entonces unidades de postproducción y escenarios que se utilizarían intensamente al principio. Películas tempranas de esa época son, por ejemplo, Scipio Africanus y La Corona de Hierro, que mostraban el avance tecnológico de los estudios. Básicamente era presumir lo que tenemos. Sí. 7,000 personas participaron en la filmación de la escena de batalla de Scipio Africanus y se trajeron elefantes vivos como parte de la recreación de la batalla de Zama. Güey, de que Hollywood y los estudios de esa época en todos los países eran bien extras, güey. Súper extras, güey. ¿Viste Babylon? No vi Babylon. No, es que entre las cosas positivas que destaco de Babylon, porque tengo mucho que decir de Babylon, Vergara, si escuchas esto, no está tan buena como tú piensas, es ese pedo de, güey, neta era un desmadre los estudios en los 30, güey, así de que... Y este tipo de cosas de que, güey, elefantes vivos, güey, chingue su madre, güey, valiéndole verga de que todas las prohibiciones, güey, y regulaciones... Era la ley del lejano oeste, güey, el Hollywood de los 30. En realidad, Y justamente... en general, la zona, en general, como todo el ambiente de cine en todos los países. Justamente Mussolini agarra esta fiebre de los 30 del cine para hacer propaganda de su propio gobierno fascista. Uh-huh. Todo está bien. Le sale cabrón. Uh-huh. Hasta el 19 de julio de 1943, cuando las fuerzas aliadas llevan a cabo un bombardeo masivo sobre la ciudad de Roma. Uh-huh. En ese momento se encontraba bajo el control del régimen fascista de Mussolini y este bombardeo es parte de la campaña aérea para debilitar la infraestructura del eje. El objetivo principal era atacar puntos estratégicos como fábricas de municiones, estaciones de ferrocarril, puentes y aeródromos, con la intención de interrumpir las líneas de suministro y el movimiento de tropas enemigas. Sin embargo, debido a la imprecisión de los bombarderos aéreos, algunos de los objetivos militares también sufrieron daños colaterales, incluidos edificios civiles, lugares históricos y la Cinecittà. Uh-huh. Durante el bombardeo, la Basílica de San Lorenzo fuori le Mura, una iglesia histórica, resultó gravemente dañada, así como otros edificios emblemáticos como el Teatro de la Ópera de Roma y la estación de Termini. Además, hubo víctimas civiles y militares, con un número estimado de entre 1.500 y 2.000 personas muertas. Verga. La estación de Termini, como para contexto, hasta el día de hoy es la estación que conecta a Roma con toda Italia y casi con toda Europa, güey, Uh-huh. en tema de trenes. Este bombardeo tuvo un impacto significativo tanto en el plano militar como en el psicológico. En el aspecto militar, el bombardeo afectó las capacidades defensivas de las fuerzas alemanas en Roma y contribuyó al colapso del régimen fascista. Desde el punto de vista psicológico, el bombardeo de Roma fue un golpe simbólico para el régimen de Mussolini y debilitó aún más el apoyo popular a su gobierno. Poco después del bombardeo, el Gran Consejo Fascista destituye a Mussolini Ándele. y fue arrestado. Ándele. Esto allanó el camino para el colapso del régimen fascista en Italia y la posterior ocupación aliada. Ándele. Después de la guerra, entre el 45 y el 47, ¿qué pasó con la Cinecittà? Se utilizaría como este estudio que era los MGM, lo que era la Fox, la Universal en Italia, Los Churubusco. se utilizaron como un campamento para refugiados. Ok. Para personas desplazadas durante aproximadamente 2 años como consecuencia de la ocupación alemana y los bombardeos aliados que destruyeron partes del estudio. Alrededor de 3.000 refugiados vivieron en los estudios de cine, divididos en 2 campamentos. Un campamento italiano que albergaba exclusivamente nacionales y personas desplazadas de Libia italiana y Dalmacia, y un campamento internacional que incluía refugiados de Yugoslavia, Polonia, Egipto, Irán y China. ¿China? Sí. ¿Por qué riatas había gente de China? Como que hay chinos en todo el mundo, Cosas ¿no? que yo me pregunto en Mexicali, güey. Sí, es cierto. Hasta que Pancho Villa nos hizo el favor.
Entonces la Cinecittà, que era el estudio mamón, fresón de cine en Italia, mamó. Sí, está lleno de inmigrantes. Ya no tenían la oportunidad de hacer cine en este estudio súper mamalón. Ajá. Pero no dejaron de hacer cine. Ok. Fue entonces Tenían sus iPhones. cuando surge el neorrealismo italiano. Un movimiento que surge como una respuesta a las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y a la necesidad de reconstruir una nueva identidad italiana. Durante la guerra, Italia había sido ocupada por las fuerzas nazis y el régimen fascista de Mussolini, Sí. y la sociedad italiana estaba desgarrada por la violencia, la destrucción y la pobreza. El neorrealismo se convirtió en una forma de explorar y dar voz a estas experiencias. Había un elemento clave en el surgimiento del neorrealismo italiano, que era la falta de recursos económicos y técnicos. Los estudios cinematográficos habían estado dañados o destruidos con el bombardeo, y los cineastas se vieron obligados a trabajar con presupuestos limitados y recursos improvisados. Esta falta de recursos condujo a la utilización de actores no profesionales, escenarios reales y una estética visual austera que caracterizaron al movimiento. Como película de güey mamador de ahorita, pero Dir- ahí por necesidad. Directores como Rossellini Ajá. lo que hacían era: tengo que grabar en esta calle, no la puedo cerrar, los refugiados que están pasando son mis extras, güey. Güey, literal, así como jugar fútbol en la calle, ¿no? De que... ¡Auto! Tal cual, güey. El neorrealismo italiano se destacaría por su enfoque en la vida cotidiana, las luchas de las personas comunes. Los directores se alejaron de las narrativas fantasiosas y escapistas del cine anterior y buscaron representar la realidad tal como era. Esto se reflejó en los temas abordados en las películas, que incluían la pobreza, el desempleo, la desigualdad social, la lucha por la supervivencia y la búsqueda de esperanza en medio de la adversidad. Una característica distintiva de este movimiento fue el uso de actores no profesionales. Agarraban a gente de la calle, refugiados, Ajá. y le decían: hagan esto. Porque esto reflejaba una imagen mucho más real, güey. De que son películas en las que todo el mundo veía la cámara, güey. De que... Sí, claro. Se ponían nerviosos. Los directores buscaban personas que representaran auténticamente a los personajes de la clase trabajadora. Esto agregaba una capa de realismo y autenticidad a las interpretaciones. Otro aspecto clave del neorrealismo italiano fue la elección de escenarios reales. Como el Cinecittà había sido destruido, ya no tenías estudios. ¿Qué hicieron los directores? Filmaban en las calles de Roma. Sí, claro. Se filmaba en las calles, los barrios y los paisajes italianos, lo que permitía una conexión más directa con la realidad y una inmersión en los entornos auténticos. Pero qué putiza, ¿no? Una chinga, güey. Grabar de que... Y además de que probablemente ni tenían permisos para cerrar la calle, ¿no? Así de que, güey, literal. Mientras no pasen autos, estamos verguísima, güey. Agarra la cámara y mientras nadie te diga nada, tú síguele, güey. Eso era el neorrealismo, güey. Las narrativas de este cine se caracterizaron por la estructura episódica y su enfoque en los momentos significativos de la vida de los personajes. Las historias a menudo se centraban en eventos cotidianos y los desafíos que enfrentaban los personajes en su lucha diaria por la supervivencia. Estas historias simples pero poderosas resaltaban la humanidad y la dignidad de las personas, independientemente de las circunstancias adversas en las que se encontraban. Varios directores se destacaron en el movimiento del neorrealismo italiano, dejando un legado cinematográfico duradero. Uno de los más influyentes fue Roberto Rossellini, con la película Roma, Ciudad Abierta, de 1945. Sin miedo a las bombas. Así que Roma hecha mierda, güey. Grábenle. Así, entre metralla. No, pues ya se había acabado la guerra, ¿no? Sí, sí. Pero apenas. Pero chance todavía... Pero chance alguien traía Ajá. todavía una fusca en la Alguien mano. no le habían avisado, güey. 1945. Se considera uno de los pilares del neorrealismo italiano. La película narra la historia de la resistencia italiana durante la ocupación nazi y se caracteriza por su enfoque documental y su realismo impactante. Había otro director, Vittorio De Sica. Fue destacado en el neorrealismo por su película Ladrón de bicicletas, de 1948. Ladrón de bicicletas. Es una de las obras maestras del movimiento y la historia básicamente sigue a un hombre desempleado que se embarca en una desesperada búsqueda de su bicicleta robada, que es esencial para mantener su empleo. Lo que es trabajar con lo que tienes, güey. Y si me roban la bicicleta, mame,
Ajá. Ya no tengo chamba, Tenemos güey. una bicicleta para toda la película. No, y el güey era un personaje, es como, tal vez era como cartero, repartido, algo así. Si a un cartero le robas la bicicleta, mamó su chamba, güey. Sí, claro. O sea, también eran películas de que me imagino bien trágicas, güey. O Sí. de que, pues sí, pues era lo que había, güey. También estaba Luchino Visconti con la película La Tierra Tiembla, que es un ejemplo de una película que se centra en la lucha de los pescadores de Sicilia contra la explotación económica y social. Visconti emplearía actores no profesionales y filmaría en escenarios reales, lo que añade una autenticidad y una conexión emocional a la narrativa. El neorrealismo italiano en realidad tuvo un impacto duradero en la historia del cine y en la forma en que se abordaron los temas sociales y políticos posteriormente. El movimiento influyó en directores de todo el mundo. No sé por qué me imagino estas películas como Roma. Así de que... Más o menos. De que, güey, en realidad no está pasando nada, pero está pasando mucho, ¿sabes? Yo creo honestamente que Cuarón e Iñárritu mamaron un chingo al neorrealismo italiano. Es que sí son películas muy así, ¿no? La de estos cabrones. Así que pinches películas en las que... Y por eso le aburren mucho a mucha raza, güey. Porque Sí. son películas en las que técnicamente no pasa nada, Al final tengo mi rant pero es la vida cotidiana. ¿Ran de qué, cabrón? contra los que odian a Cuarón. Ah, ok. Yo con él hasta la tumba. Sí, ok. El movimiento influyó en directores de todo el mundo y sentaría las bases para futuros movimientos cinematográficos, como la Nouvelle Vague de Francia y el Free Cinema del Reino Unido. En realidad, estos movimientos de principios del siglo XX de cine, que sí marcaron un poco las grandes escuelas del cine actual, iniciaron en Italia, güey. Ujú. La estética y el enfoque del neorrealismo italiano continuaron influyendo en la cinematografía mundial. Sus técnicas cinematográficas, como el uso de actores no profesionales, la filmación en escenarios reales, se convirtieron en herramientas para capturar la autenticidad y la verdad en el cine. Es entonces donde el neorrealismo cuestiona las estructuras sociales y económicas establecidas, poniendo de relieve las luchas y las injusticias de las clases trabajadoras, y empieza a pegar con la Raza. taquilla. Pues sí, pues... ¿Qué hay más? Pues pobres. Pon pobres en la pantalla. Una vez que empieza a pegar con la taquilla, una vez que empieza a pegar con este estilo de audiencia, es entonces cuando despierta la atención de un público muy específico. Hollywood. Ok. Y Hollywood dice, tal vez hay cine más allá de California, Ujú. más allá de los Estados Unidos. Y es entonces cuando Hollywood goes wrong. O sea, Hollywood se va de hocico con Italia. Ah, ok. Goes Rome. Rome. No wrong. Roman Holiday, por ejemplo, es una joya del cine clásico que combina a la perfección la comedia romántica y el drama en la historia ambientada en las calles de Roma. Fue dirigida por William Wyler, apoyado por un estudio de Hollywood, en 1953. Básicamente la trama sigue los pasos de la princesa Anne. Dijeron, vamos a hacer una película ya con una princesa que es más Hollywood, que nuestra protagonista sea Audrey Hepburn. No sé quién sea, pero... La de Breakfast at Tiffany's y todo este pedo. 50s, Audrey Hepburn era Ok, la hostia. ok. Además, como que Hollywood siempre ha pensado... Europa, reyes, princesas. Chingue su madre. Quien, agobiada por sus responsabilidades y el protocolo de la realeza, decide escaparse durante una visita oficial a Roma. En su viaje por la ciudad, Anne se encuentra con Joe, un apuesto periodista, en busca de una exclusiva. Está bien Hollywood esa historia, güey. Sí, tal cual. En realidad es una historia muy de comedia romántica, básicamente. Pero comedia romántica muy hollywoodense, güey. Pero en realidad a la gente le mamó este pedo, ¿eh? Ah, no, es que a quien no le mama una buena comedia romántica. Las imágenes de los emblemáticos lugares como la Fontana di Trevi, la escalinata de la Plaza de España, el Coliseo, transportarían al espectador a la mágica atmósfera de la ciudad eterna. La dirección de William Wyler logra capturar la esencia y el encanto de Roma, convirtiéndola en un personaje más de la historia, y es entonces cuando toda la gente de los Estados Unidos marca como su principal destino de vacaciones Roma. Roma. El guión de Dalton Trumbo y John Dicton es otro punto fuerte de la película. Hablando de... Se me hace muy cagado como Hollywood ha ayudado a romantizar ciertos lugares, güey. ¿Sabes? O sea, de que París, Roma...
O sea, y todo por las películas, güey, siento yo. Sí, tal cual. Sí. Pero además aquí estaban pasando varias cosas sociales. Roman Holiday es una película que trascendió el tiempo, sigue siendo pues de las clásicas de los Estados Unidos, cosa que casi no nos llega en Latinoamérica como las grandes clásicas, pero para los estadounidenses Roman Holiday es como su go-to de rom-com internacional. Ok. Es una experiencia cinematográfica que deja una sonrisa en el rostro y un cálido sentimiento en el corazón, según las reseñas internacionales. Experiencia cinematográfica. Cuando Hollywood llega a Roma, empiezan a hacer un chingo de películas. Empiezan a explotar el mercado romano de películas, porque a todo mundo le mamaba ver películas en Roma. Sí. Y es cuando Italia dice, ¿sabes qué? Ahí te va una nueva ley. Y entonces Italia promulga una nueva ley de cine, donde toda la ganancia producida por filmes grabados en Italia, Va a Italia. se tiene que quedar en Italia. Pues sí, güey. Pues sí, es como... Si eres Hollywood y Sí. viniste a grabar algo en Italia, Te todo la lo, pe- todo lo que ganaste se queda en Italia. Deberíamos de hacer eso con Disney. Ahorita que están muy de moda hacer series y películas de latinos, güey. Ante esto, ¿qué crees que hizo Hollywood? Algo naco. ¿Dejar de grabar en Italia? No. Invirtieron todavía más en Italia y lo volvieron la meca del cine. Pero no les están cayendo dinero. Pero lo reinvertían ahí mismo. Es como lo que ganaban de una película de estilo Roman Holiday, Ujú. lo agarraban, lo reinvertían en Italia y ganaban de las taquillas italianas y europeas. Ok, y se llevaban ahí el... Claro. Un chingo de varo, güey. Qué cagado como Hollywood se agarra como de ciertos... como culturas, ¿no? Como que por décadas. Así que ahorita están de moda los franceses y luego van a estar de moda los italianos. ¿Qué Y sí- y ahorita están de moda los latinos. ¿Qué significaba esta época en Roma? Era una época de oro del cine romano, porque había un chingo de dinero invertido, muchísima gente volteando a ver a Roma Ujú, y muchísimas estrellas del cine que emigraban a Roma para obtener una oportunidad. ujú. Entonces fue cuando se descubrió en este Roma como un nuevo Hollywood. Le llamaban el Hollywood en el Tíber, el Hollywood europeo, el Hollywood del mundo antiguo. Ujú. Porque todo el tiempo en Roma había superestrellas. Audrey Hepburn, Robert Redford, todos estaban en Roma paseándose por las calles, güey. Ujú. Fue entonces cuando se empieza a diferenciar dos puntos. El Roma chic, el Roma Hollywood, el Roma de Audrey Hepburn, muy fashion, y el Roma real. Ujú. Gente aventando caca en la calle. Sí, sí, sí. Que hace poquito me salió un TikTok de una morra, creo que era mexicana, que decía, güey, Roma tiene calles más feas que el Estado de México. Y de casi de que grafiteadas, güey, de que raza picándose a media calle. Y era como, pues sí, sí es cierto. O sea, tendemos a romantizar mucho esos lugares, pero pues también tienen sus zonas culerísimas, güey. Es en ese contexto donde aparece un personaje importantísimo en esta historia. Tazio Secchiaroli. Ujú. Tazio Secchiaroli era un fotógrafo italiano, famoso por su trabajo en la industria durante la década de 1960. Tazio nació en 1925 en Roma, Italia, y se convirtió en una figura destacada en el mundo del fotoperiodismo y la fotografía. Secchiaroli fue uno de los primeros fotógrafos en capturar imágenes de las celebridades. Cuando empezaron a llegar muchas estrellas a Roma, él les tomaba fotos. Trabajó principalmente en Roma y documentó la vida de los actores y actrices de la época dorada del cine italiano. O sea, era un paparazzi. Tenía todas las fotos de Sofía Loren, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Federico Fellini. Tenía todas las fotos, entre otros. Sus fotografías icónicas capturaron tanto los momentos glamorosos de las estrellas en las alfombras rojas como su vida diaria fuera de los estudios. La influencia de Secchiaroli en el mundo de la fotografía del cine es significativa. Su estilo revolucionario y audaz ayudó a establecer el fenómeno de la fotografía de paparazzi y a cambiar la forma en que se percibe a las celebridades en la cultura popular. Pero él había pasado por debajo del mainstream italiano hasta que llega el año de 1958. Y en 1958, una joven llamada Aike Nana cambiaría la historia de la fama en el mundo. Aike Nana nació como Kiash Nana en Líbano.
Hija de padres armenios, era una mujer de casi de la selva del Líbano, güey. O sea, súper de muy, muy rural el pedo. Con cabello negro que caía en cascada y que anhelaba la intención de la misma manera que algunas personas anhelan el alcohol por la fama romana. A la edad de 23 años, se casó con el director de cine italiano Sergio Pastore. Se movía en los márgenes de la alta sociedad ociosa, una sociedad de cafetería compuesta por artistas, actores y aristocracia desinhibida que fumaba cigarrillos Galois y bebía el mejor champán. Ella deseaba ser admitida en este demonio, pero aún no lo había logrado. El 5 de noviembre del 58, ella y su esposo son invitados a una fiesta con estrellas en El Rugantino. El Rugantino era un restaurante. Era como el spot. Sí, era como el abajeño. Ándale. Cero. No, hombre, si yo una vez vi a Carlos Salcido en un abajeño, güey. Bueno, el capitán, pues, está bien. Estaban presentes en el Rugantino básicamente todas las personas que eran importantes en Roma. Ajá. Francesco Totti. Personalidades de la cultura y la política, como las actrices Linda Christian, Elsa Martinelli, Anita Ekberg, y se empezó a tocar muchísima música como de Enrico Lucherini, que era un famoso pianista. También se empezó a tocar música por el brillante pianista Umberto Cesari, que se presentaba con su banda, y fue entonces cuando llega Tasio Scherioli a la fiesta. No, que dices los nombres como si me los fueras a ver, así que, no mames, Tasio Scherioli. Tasio Scherioli era el fotógrafo. Ah, no, pues sí tendría que habérmelo sabido. Llega a la fiesta. Ok. Aquí hay pedo. Güey, Yo voy a tomar las stories. Son stories. unos hijos de la chingada, güey. Llegaron más de 150 personas para celebrar el 25 aniversario de la condesa Olgina de Rolivant, pero en realidad era para ver y ser vistos por los hacedores de estrellas de Roma. Querían que les tomaran esas fotos, así que vean qué bien se la pasa ese cabrón. Querían ser como influencers, nomás que pues ellos no se podían tomar las fotos. La habitación estaba llena, un embriagador torbellino de perfume, laca para el cabello y humo de cigarrillo. El grupo de Umberto, anunciado como The Roman New Orleans Jazz Band, tocaba en el escenario, agregando un ritmo pulsante y sinuoso. Fue entonces cuando Aike, nuestra amiga, Sí. bebió un trago amiga. y luego otro trago Uh-huh. y luego otro trago y luego otro trago. Como yo. Y empezaría a ser mucho más amena. En algún momento de la fiesta se quita los tacones. Ok. De todo lo que se podía quitar, se quitó lo más decente. Luego se quita el vestido. Hablaste bien rápido. Sí, güey. Puta madre. Dime que ya no se quitó nada más. Y fue entonces cuando empezó a causar mucho descontento con la gente que estaba en la O sea, fiesta. se quedó en calzones. Por ejemplo, la condesa no estaba contenta, pero los hombres sí. Pues sí, no mames. El espectáculo se prolongaría durante media hora. Alguien llamaría a la policía. Italia en los años 50 estaba todavía, contexto importante, esclavizada por... Inglaterra. ¿Quién crees que le pueda calar que una morra se encuere? La iglesia. Estaba esclavizada por el Vaticano. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el Vaticano sigue siendo la mera verga en Italia todavía. Hijos de su puta madre. Claro que sí, güey. Claro que sí que esos güeyes iban a cagarla, güey. Era un país profundamente católico que aún no había visto sus vías respiratorias inundadas de televisión, por ejemplo. Bueno, sí, tiene sentido. Nadie había presenciado tal exhibición antes y Aike se ganó un tipo diferente de inmortalidad. Fue entonces cuando Tasio Scherioli, que había estado pues, tomando que fotitos, que fumando cigarritos, que ya sus Vomitando whiskitos, en el baño, agarrándose una morra, encontró a su amigo, el agente de prensa Lucherini, y agarraría un rollo de película de cámara, los metería en su cámara y fotografiaría
A la morra encuerada. La morra. Que no está encuerada, estaba... Estaba encuerada. Ah. Solo en calzones. Pero sin nada en... Ok, o sea, nomás está en calzones. Está haciendo un Pato Lucas invertido. Básicamente. Un Winnie Pooh invertido. Fue entonces cuando Scaroli le empezó a gritar a la morra: estás excelente, nadie te detiene, tú sigue. Puta madre. Scaroli fue detenido después de esto junto con otros fotógrafos, pero la policía no tenía nada que confiscar porque en cuanto acabó la fiesta, Scaroli agarró los rollos y los escondió en algún lugar del edificio. Pero después de eso, Scaroli tomaría la fotografía, redactaría un artículo y no lo publicaría en un medio de Italia. En un americano. Se lo vendió al New York Times. Claro. Y el New York Times le pagó una feriezota, güey. Sí, que pagamos lo que sea por fotos de boobies. Una feriezota por artículos de una artista en Italia encuerada. Encuerada. Pues, fue entonces cuando se dieron cuenta que los artículos generaban dinero. Y los fotógrafos y reporteros de Italia no nada más buscaban la foto y la historia para generar dinero, sino que empezaron ellos a crear la nota. Cuando veían a un artista saliendo de un restaurante, le cagaban el palo. Hijos de su puta madre, güey. Para que le reclamaran, No mames. tomaran la foto y decir: Ve nomás lo que está haciendo este cabrón. Robert Redford me soltó un chingadazo. O sea, hacían un ventaneando. Robert Redford me soltó un chingadazo, güey. Como literal estos sketches que tenía Wherever Tomorrow de... Oye, Wherever, ¿qué pedo que se murió tu hermana, cabrón? ¿Eh? Tal cual. ¿Qué pedo? Hijos de su puta madre, güey. ¿Quién observó toda esta situación? Mi putísimo padre, No. Federico Fellini. Ok. ¿Pensabas algo más horrible? Sí. Ok. Pensé que ibas a decir algo allá de que... JP Morgan o de No. alguna mamada así, güey. Mi putísimo Ok, padre, Fellini. Federico Fellini, fue entonces cuando empieza a concebir una historia llamada La Dolce Vita. La Dolce Vita es una obra excepcional, ambientada en Roma, precisamente, y que presenta a Marcello Rubini, interpretado por Marcello Mastroianni. También un nombre que, si eres mamador, te suena. Sí, no. Un Yo no soy mamador. gente mamadora del chat, Marcello Mastroianni, O sea, sí soy mamador, pero de otro tipo, ¿sabes? que escenificaba a un periodista en busca de significado en su vida. Básicamente, La Dolce Vita se trata de un periodista del espectáculo. Federico Fellini, para escribir esta obra, agarra a Tasio Scaroli, el mero mero del farándula, y le dice: Sí. vente, ayúdame a escribir este pedo. Y escribió La Dolce Vita de las palabras del Como primer, medio de las historias del de este primer güey, sí. gran reportero del espectáculo. Fellini crea un mundo lleno de imágenes y escenas icónicas que se graban en la historia del cine, como un episodio de la estatua de Cristo suspendida en helicóptero, el inolvidable baño nocturno en la Fontana di Trevi y básicamente muchas otras escenas que narran tanto Roma como la actitud decadente de Roma. La Dolce Vita no solo es un festín para los ojos, sino que también es una exploración profunda de temas existenciales y sociales. Y Fellini utiliza el personaje de Marcello para examinar la decadencia moral, la alienación, la fama y la desilusión en la vida moderna, a través de encuentros con figuras de alta sociedad, la aristocracia y el mundo del cine. El director italiano desentraña las capas superficiales de la sociedad y expone la banalidad que se esconde detrás de la Dolce Vita, es decir, la vida de las celebridades. En alguna de estas escenas, Marcello Mastroianni, en personaje, está explicando la manera en la que va a buscar una historia. Y uno de los personajes con los que interfiere se refiere a Marcello como paparazzo. Y es la primera vez que se le nombra a un reportero, de este ámbito De espectáculos. como paparazzo Paparazzo. en La Dolce Vita de Fellini. Marcello Mastroianni se mamó en su pinche actuación. Y básicamente muestra a este güey que sí quiere la historia, pero también no sabe si la quiere porque se está mamando, porque pues es buscar la historia muy a huevo, pero... Y básicamente la cinematografía de esta película hace un uso magistral de ejemplificar cómo Roma, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide en dos.
La Roma de los famosos, la Roma de la Anita Ekberg, del Marcello Mastroianni, del Rossellini, versus, mientras todo esto sucedía, había una Roma fuera de los estudios. La Roma que no tenía nada que comer. La Roma que estaba peleándose por agua. Ujú, La Roma que realmente vivió culero los estragos de la Segunda Guerra Mundial. ujú. Porque mientras Roma estaba recuperándose de un bombardeo, Hollywood llegó a Roma. Ajá. Y hacían como que no pasaba Con nada. esa raza nomás. Y el neorrealismo italiano justamente lo que narra es a estas personas que vivieron esa transición de la Roma cincuentera, sesentera, Ujú. que marcaría una época en la cultura popular. Y básicamente es el nacimiento de una, por así decirlo, una corriente del paparazzi, que no nada más narra la vida de las estrellas, sino que los traduce a la normalidad. Si nos ponemos a pensar, después de esto, en los 60s, 70s, está por ejemplo la historia de tipo Elvis. Elvis sesentero es un Elvis de los estudios. Es un Elvis Blue Hawaii. Ujú. Es un Elvis peinado. Elvis 70s es un Elvis cocainómano. Ajá, Es un Elvis real. el güey que sale hasta su puta madre de los clubs. Es un Elvis tirado en el suelo. Sí. Los paparazzos lo que hacen O sea, es... como que fue la transición de el ver a los artistas como estos seres etéreos, perfectos, a... Sí, eso es la parte artista. La parte real es el güey que sale hasta su puta madre de borracho. Exacto. La morra que se encuera, el güey que se encuera, el güey mujeriego, la morra cocaína, todo eso. ¿Qué es lo interesante? Que mientras más sacaban la realidad de estos personajes de la farándula, no bajaba el nivel de interés por la farándula. Lo aumentaba. Lo aumentaba. Mientras más veías a un Elvis hecho mierda, mientras más veías a una Anita Ekberg hecha mierda, mientras más veías a una Marilyn Manson vulnerable, Marilyn más te interesabas. Monroe. Marilyn Monroe. Más te interesabas por esas personas. No dañó su estatus de superestrella, la elevó, Pero como que pero a un nivel más humano. Sí, pero también siento que aumentaron como este pedo de... que se volvió como el tema de como de medio cacería de bruja. No cacería de bruja, cacería moral. No sé, que a la fecha sigue estando el pedo de los artistas que ya se sataniza mucho lo que hacen, güey, ¿sabes? Con su tiempo libre de que... Por ejemplo, ya en niveles extremos como lo que le hicieron a Britney Spears, güey. Sí, justo. O sea, el tema de... La pobre morra estaba teniendo crisis de ansiedad y los güeyes siguiéndolas a todos lados, güey, y hostigándola. No sé, o sea, siento que sí humanizar a los artistas, pero llegó un punto bien enfermo en el que ya no había separación entre la vida privada del artista y su arte, y se volvió como cualquier errorcito se magnificaba porque era esta persona que técnicamente hubiera sido real. No sé, como que como sociedad nos gusta. O sea, como que nos gusta ver que las personas que están arriba la caguen. Ajá, claro. Es eso precisamente lo que hace Tessio Schiaroli. Es como un decir, llegaron muchas estrellas a Roma que eran perfectas y que no la cagaban y que estaban de un lado a otro. Y de repente es como, esa morra se encueró, Ujú, ese güey se puso pedo, ese güey lo arrestaron, ujú. son humanos. Pero ni siquiera es como el tema de son humanos. Siento que sí se volvió como este tema de quiero verlos irse a la mierda. O sea, Quiero verlos cagarla. quiero verlos cagarla de manera monumental, güey. Como un Ezra Miller, ¿no? Tal cual. Así de que, güey, madreándose a cualquier... Y estoy atento a la noticia de Ezra Miller. Sí, güey. Y me vale verga si sale su película. O sea, yo quiero saber cómo la cagó este güey. Y no sé, o sea, si sea como un tema como social de... Quiero ver que a la gente exitosa le vaya mal o... No sé, güey. Está curioso como este fenómeno, ¿no? De pasar de idolatrar a los ídolos... Pues sí, de idolatrar a esta gente que es como inmortal... a no solo verlos como humanos, sino como juzgarlos por cosas que yo también he hecho. Y básicamente esa fue la historia de como... No nada más Tessio Schiaroli, sino... A mí se me hizo muy cabrón esa historia, porque es como algo que nos parece tan mundano hoy en día y que a veces la gente dice de que no mames, pinche prensa de espectáculos, no sé nada más que tomarle fotos a la gente en los aeropuertos. Güey, tiene su origen en Mussolini. En el cine italiano. Ajá. O sea, antes de este pedo no se hacía en Estados Unidos ese rollo. ¿No? O sea, se empezó a hacer en Italia y después se pasó a Estados Unidos. Exacto. O sea, gracias al fascismo tenemos Ventaneando.
Tal. Nunca mejor descrito. Nunca mejor Ahí está. descrito, güey. Eso es lo que se pueden llevar de este episodio. Ventaneando se debe al fascismo. Sí, a ver. Can. Benito Mussolini caminó para que Pati Chapoy pudiera correr. Es que sí está de la chingada cuando te pones a pensarlo, güey. O sea, esta madre de acosar a los artistas por neta mamadas, güey. Neta mamadas. Wow. Pero es que sí tiene sentido. O sea, si por ejemplo... Digo, ya, siento que ya es un stretch, ¿no? Pero sí es como si, por ejemplo, estos regímenes estaban basados en idolatrar ciertas figuras y en acrecentar como tanto el tema de la publicidad, la mercadotecnia política, las grandes historias del cine que te contaba Mussolini, y después nos pasamos como al cine posguerra en el que te seguían teniendo como estas grandes... bueno, primero sí, como el cine como muy tradicional italiano de posguerra, que era como situaciones cotidianas, pero luego Hollywood fue como no, y lo hollywoodizaron. Mientras había gente que seguía en la mierda, claro que iba a haber como este clamor social de... pues como esta hambre de ver a esa gente que se la está pasando bien verga mientras yo me la estoy pasando de la verga, que en realidad es gente de mierda, o sea, que no son dioses, ¿sabes? No es mi Atenea, Claro. no es mi Apolo. Son güeyes que la cagan. Es un güey que también se pone hasta su puta madre y que es infiel y... Tiene mucho sentido, o sea, cuando te pones a pensarlo, o sea, entre más desigualdad hay, más dejas de creer en los héroes y más quieres verlos mundanizarse. Así es. Y esa es la historia del origen justamente de eso, de humanizar a la gente que tenemos idolatrada. Viene de Italia, tiene un contexto en la posguerra, y esa es la historia. No tienen ni idea de qué historia contaste, ¿verdad? O sea, me vas a poner un pedote para ponerle título a esta madre, güey. Es la historia del origen de los paparazzi, si quieres. Sí, chingues madre. De todos modos alguien nos va a poner en los comentarios, ¿pero qué dicen eso si nomás hablan de los paparazzis en los últimos... Güey, Me vale verga, es mi ¿por qué hablaste de podcast. Mussolini en la guerra Dios? Es mi puto podcast, puedo hacer lo que Federico, quiera, puedo hacer lo Fellini. que quiera. En buen plan, ¿qué onda? Nadie me quiere y no me han abrazado en un año, güey. Brother o sister. Chingas a tu madre, güey. Brother, sister o they, them. No sé cómo se le pueden decir a los Sí, no, me vale binarios. verga. O sea, en buen plan, si no te gusta este capítulo, cállate el hocico, güey. Dinos de qué quieres un capítulo, pero si no te gusta... Es que fue Llevamos Mussolini. 123 episodios. Debe de haber uno que si te gusta. Y si no te gusta, al chile, llégale. ¿Tú crees que si no le hicimos caso al güey del capítulo 15, te vamos a hacer caso a ti el del capítulo 123? Si no te gusta, chingas de tu madre, güey. Pero recomiéndanos a tus amigos. Ajá. No, si no te gusta, arre. Solo no estoy chingado. Claro, no pasa nada. Se vale, se vale. Chance el de la siguiente semana te gusta. Así es. Este fue el de los paparazzi. Ajá. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo? ¿Cómo ves? Estamos pedos y estamos... Es mi podcast. Estamos pedos y estamos Me vale violentos. verga. Así Si es. quiero hablar de los paparazzi. Ajá. ¿Cómo la veis vos? Es que, y muy buen episodio. Gracias, güey. ¿Yo? Bien, güey, Sí, con eso, güey. sí. Tú respóndeme, güey. Sí. Ya ahí muere. Ahí murió. Pero si te latió este pedo, puedes seguirnos en redes sociales. De que si ya dices, entonces sí me latió. Síguenos en redes sociales como @lechubiza, en todas. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, la chingada. El canal de YouTube es Lechubiza, precisamente. Y este podcast en particular es @losbardos de la historia en Instagram. Nos puedes encontrar y vas a encontrar de que shorts, TikTok, su puta madre. Síguenos, si estás en YouTube, suscríbete. La neta, nos caería súper bien. Yo creo que para este episodio ya saqué otro episodio del audiocuento. El canal de YouTube es ideal para que Sí. sigas a Lechubiza en su complejidad que involucra Sí. tanto el podcast, que si el Sí. cuento de Sergio. Que si Todo. nomás los quieres escuchar, también puedes seguir mis audiocuentos, cuentos cortos para días tristes. Yo espero que haya salido el cuarto episodio, porque ya lo estoy editando, entonces según yo ya para este entonces, que es como septiembre, ya cuando va a salir este episodio. Y según nosotros, con este episodio, básicamente ya estamos como en julio, ¿no? Vamos a estar a mediados de julio. Mediados de julio. cuando Así salga que, esto. si no les late, háblenos en octubre. Así es, porque nosotros además en julio nos vamos a ir a la playa. Vamos a estar en la playa. Si no les late este pedo, voy a estar en la arena, con una dona de playa. Así es. Morra. Y espero que este episodio los motive a ver cine italiano, ¿no? Pónganse mamadores. O sea, yo no he visto ni una sola puta película de cine italiano, la verdad. La mitad del tiempo no entendía. De hecho, estaba bien emocionado de que, y que pipiribá para que salió en tal película y la verga. Yo dije, qué padre
que mi cabrón se la está pasando Qué verguísima. bueno que el hecho se le está pasando Sí, bien. o sea- Hablando de Rossellini. Mientras mi cabrón se la pase bien, Si yo me le estoy pasando chido Yo hablando de estoy feliz. Mastroianni, que a ustedes les valga verga. yo no entendí nada, pero pues que nos recomienden películas. Ahí sigan a Lecho en Twitter para que nos recomiende películas de cine italiano. Y si les gusta este pedo, sigan a Lechubiza porque próximamente vuelve aburridos y con internet. Y voy a hablar de puro Rossellini. Ok, No, no. nos vemos. En fin, nosotros fuimos los vagos de la historia que les recuerda que no tengan ídolos. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Ajá, y no por mucho madrugar, aprendes a manejar. Y pues nada, nos vemos en el cine, ¿no? Así es. Para ver películas italianas, ¿no? Viva Italia, la puta madre. Viva Italia y viva Mussolini. No mames.